tienen que ver con la economía ecuatoriana. El día de hoy estamos dándole una nueva oportunidad al país, reformando el ámbito normativo, que data de 1960. Hay que recordar que las leyes vigentes en comercio en este momento han sufrido más o menos 39 reformas. Asimismo, el ámbito normativo se ha ido especializando en distintas normas y hoy, para la mejora de nuestra balanza comercial, es absolutamente necesario que llevemos adelante la aprobación de este código. El Ecuador podemos discutirlo en función a las posturas políticas, podemos pensar que hay dificultades en el ámbito fiscal, pero lo que es indiscutible, independientemente de la posición ideológica o económica que pueda tener una persona, independientemente de la formación como economistas, como agentes de comercio que puedan tener el país, es que hay dificultades en la balanza comercial. Y en este sentido tenemos que buscar que las transacciones comerciales sean mucho más claras, mucho más transparentes y mucho más sencillas. Y en este sentido, señora presidenta, lo que me gustaría es generar un conjunto de observaciones para mejorar el texto de la ley y que así queden mucho más claras. Es así que en el ámbito del transporte terrestre, en el artículo 799 del proyecto del Código, se establece que solo se puede prestar servicio de transporte público comercial por cuenta propia mediante el uso de vehículos de propiedad de quienes prestan este servicio. Con esta norma se estaría coartando el derecho a la renta de vehículos con fines comerciales. Además, el artículo regula modalidades de transporte, lo cual no es materia del Código de Comercio, sino más bien de la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre. Así, por ejemplo, el transporte por cuenta propia no es una modalidad de contrato. Es por este motivo, señora presidenta y compañero ponente del Código, que le solicito se sustituya en el artículo 779 por el siguiente. Para la firma de un contrato de transporte terrestre se deberá considerar que las unidades de la flota vehicular consten registradas en un documento habilitante vigente y emitido por la autoridad competente. Por otro lado, en el ámbito de transporte marítimo, en el cuarto inciso del artículo 862, donde dice de esta ley, se sustituya por este código. También en el artículo 928 del presente código ha sido tomado como el artículo 38 de la decisión de la CAN, que se trata sobre el embargo preventivo de buques y embarcaciones, la cual aplica para todos los países miembros de la organización regional. Sin embargo, en el texto se debe adaptar a la realidad local, para lo cual se solicita cambiar por el siguiente texto. Entonces, quedando el artículo 928 de la siguiente manera: con sujeción a la presente sección, una nave podrá ser embargada previamente en Ecuador, a los efectos de obtener una garantía, aunque en virtud de la cláusula de la jurisdicción o la cláusula de arbitraje contenida en cualquier contrato aplicable o de otra forma el crédito marítimo por el que se solicite el embargo preventivo deberá someterse a la jurisdicción de los tribunales extranjeros o a un tribunal de arbitraje o que deba registrarse por la ley de otro Estado. Tercero, a fin de que no se malinterprete las normas de nuestro código que prevalecen sobre los tratados internacionales vigentes en el Ecuador, se solicita también que en el artículo 944 se agregue el siguiente texto: esta disposición no se contrapondrá a la aplicación de las disposiciones de tratados internacionales vigentes para el Ecuador. También en el artículo 1035 debe eliminarse la palabra regido, puesto que esto pertenece a nuestra cultura jurídica, debiendo quedar el artículo así: sin perjuicio de las normas generales sobre la competencia que establece la ley procesal, en los asuntos judiciales relativos al transporte de las mercancías por mar serán competentes los siguientes tribunales. En el ámbito del transporte aéreo, compañeras legisladores, en el artículo 1223, que trata del transporte aéreo internacional, debe agregarse un tercer numeral,
que establezca como causal cuando la nave se encuentre matriculada en otro estado. Asimismo, en los artículos 1226, 1227, debe reconocerse la posibilidad de que los boletos de pasajes de aéreos se emitan por medios físicos o electrónicos. En el artículo 1231 también solicito mejorar la redacción para que quede claro los casos en los que el transportador debe cuidar que el viaje tenga o no inconvenientes atribuidos a sus ocupantes o a terceros en el destino del viaje. En el artículo 1237 hay que agregar el siguiente texto al artículo. El texto sería: sin perjuicio del derecho de indemnización y su prescripción establecido en los convenios internacionales de aviación civil ratificados por el Estado ecuatoriano. Con esta inserción se reconocen los derechos de los usuarios a presentar reclamos con posterioridad a la recepción del equipaje en armonía con el Convenio de Montreal ratificado por el Ecuador. Finalmente, ya en los artículos 1254 y 1258 debe darse mayor valor al convenio entre las partes en lo que en materia de arrendamiento de aeronaves, agregando al final del texto el sentido lo siguiente: lo convenido entre las partes. Es estas las observaciones que presento a el ponente. También dentro de las observaciones jurídicas en los artículos 796, en el 865 literal D, en el 869, 895, 936, 1005, 1027, 1058, 1060, en los literales A, C, en el artículo 1338, literal N, y en el artículo 1346, debe unificarse la terminología sobre instrumentos internacionales vigentes en el Ecuador. En el ámbito, finalmente, de la factura comercial, en el artículo 75 y 207, debe corregirse firma física por firma autógrafa. Y en el artículo 210 debe corregirse la numeración de la factura comercial negociable, indicando que sea física, electrónica o desmaterializada. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras asambleístas, y quiero finalmente felicitar a toda la Asamblea Nacional, a las distintas bancadas, a los compañeros, compañeras de la Comisión de Régimen Económico, al equipo de asesores que han hecho un gran trabajo y que, independientemente de las posturas ideológicas que tengamos cada uno, hemos conseguido llegar a un texto armónico que va a permitir a nuestro sector comercial poder desarrollar mejor el país. Muchísimas gracias. Era la intervención.